Hoy nos toca hablar de entrevista laboral. La entrevista laboral se da en contexto dentro de un proceso de selección. Un proceso de selección inicia después que alguien envió su currículum con un primer contacto telefónico. Desde la empresa o una consultora llamamos al postulante, le preguntamos algunas cuestiones que tienen que ver con su currículum y generalmente eso deviene en una entrevista. Cuando vas a una entrevista laboral, lo primero que uno tiene que tener en cuenta, y un aspecto fundamental, es a dónde te estás postulando. A veces uno se postula a un montón de lugares, va buscando trabajo en portales, envía mails, contactos, referidos, y a veces se olvida a qué búsqueda postuló. Es importante tener en cuenta a dónde me estoy postulando, quién es la persona que me está llamando, tomar nota de ese dato y cuando me voy a presentar saber en qué lugar va a ser. Una recomendación muy importante al momento de la presentación en la entrevista. Pensá que te van a hacer pasar, vas a sentarte probablemente en algún lugar o por videollamada y te van a pedir que te presentes. ¿Qué es lo que yo recomiendo habitualmente que uno tiene que hacer? Primero, tomar el currículum vitae y escribir una carta previamente a la entrevista como si fuera mi presentación completa. ¿Cómo me presentaría? Mi nombre, mis experiencias laborales, mi educación, mi formación. Y desde allí leerla previamente a la entrevista. Esa es una buena forma de practicar, ensayando mi presentación como si fuera un texto escrito de mi currículum. También lo que uno puede hacer es, comenzando desde lo macro, hablando de toda mi experiencia, trayectoria, todo lo que fui haciendo durante todo este tiempo, y después ir reduciendo a lo mínimo para llegar a una presentación sucinta, que diga tu nombre, quién sos, qué haces y por qué te interesa trabajar en ese lugar. Es fundamental expresar siempre la motivación, el interés para trabajar en ese puesto, en esa organización y en ese momento de tu vida. Si los llaman por teléfono, aunque sea un primer contacto que sea breve, lo que busca el entrevistador es eso, conocerte un poquito más. Entonces es importante que en el primer contacto telefónico, ya sea de 10 minutos o de 40 minutos, uno pueda transmitir todas estas cuestiones que estuvimos trabajando antes. ¿Qué buscamos? ¿Por qué? ¿Y qué podemos ofrecer para una posición? Es importante tener en cuenta a dónde me estoy postulando, quién es la persona que me está llamando, tomar nota de ese dato y cuando me voy a presentar saber en qué lugar va a ser. Es importante que vos averigües de qué empresa se trata, para qué puesto. Todos esos datos van a hacer que vos puedas prepararte mejor. Cuando hablamos de entrevista individual, en una entrevista laboral hay dos personas, ambas están interesadas en conocerse. El entrevistado lo que busca es que lo conozcan para poder acceder al puesto de trabajo. Y el entrevistador lo que busca es detectar en esa persona ciertas habilidades, aptitudes y conocimientos para poder cotejarlos con el puesto de trabajo y ver si esa persona es idónea para cubrir la posición. Entrevistas individuales informativas en donde quieren conocer un poquito más de mí, mi currículum vitae, conocer yo la organización. Es la oportunidad que tienen para profundizar todos los aspectos, dónde se va a trabajar, cuántas horas va a ser, cuál va a ser de alguna manera el rango salarial que se va a abonar y viceversa. Le van a preguntar seguramente aspectos vinculados a su trayectoria laboral, experiencia, formación. Acá también la recomendación es siempre ir con el currículum leído, ¿no? Recuerden que ustedes previamente enviaron un currículum vitae o cargaron sus datos en alguna página web y seguramente la o el reclutador va a estar mirando esos datos al momento de entrevistar. Por eso tener presente su currículum vitae al momento de esa presentación es fundamental. Si es presencial, tomar nota de la dirección, ver a qué distancia está el lugar de mi casa o qué colectivos me llevan hasta ese lugar. Es importante conocer todo esto precisamente para que el día de la entrevista yo esté anticipado de con quién me voy a presentar, a dónde tengo que ir, qué tiempo me lleva el recorrido de mi casa hasta el lugar del trabajo o de la entrevista laboral.
Bueno, muy importante en el momento de la entrevista, cuando llegamos a la entrevista de trabajo, ir con una buena presencia y presentación. Esto significa ir vestidos formalmente, como estimamos que en esa organización, ese puesto de trabajo, vamos a trabajar finalmente. Es decir, con vestimenta acorde, formal y que sea propicia para una instancia laboral, ¿sí?, de entrevista. Se requiere del postulante una preparación previa, llegar en tiempo y forma, tener buena conexión de internet. Lo que sí les pedimos en ese momento es que chequen que estén en un ambiente donde no haya interrupciones, que apaguen su celu para poder lograr una mejor concentración y un mejor rendimiento en la entrevista. Tenemos que buscar un buen lugar en nuestra casa, buena conectividad de internet, intentar estar en soledad, no con otras personas que puedan afectar ese momento de concentración. Usar auriculares se recomienda habitualmente para poder tener mayor concentración y que se pueda escuchar y hablar uno mejor con la persona que tiene que interactuar. La presencia en las entrevistas virtuales también es importante, presentarse minutos antes de la entrevista, al igual que uno lo haría de manera presencial, que quiere decir que si me dan un link de conexión, ingresar ese link unos minutitos antes para esperar en la sala de espera hasta que podamos acceder a la entrevista. Hoy podríamos decir que gran cantidad de entrevistas se realizan de manera virtual, por videollamada y diversos tipos de plataformas. Por eso también es importante bajar previamente la plataforma para la cual nos están convocando. Si es Zoom, Skype, WhatsApp, Meet, Teams, cualquier plataforma que sea de contacto, de entrevista, bajarla previamente y no esperar hasta el último momento de la entrevista es una recomendación que les puede servir. Con respecto a las entrevistas grupales, recuerden que puede haber diferentes tipos de actividades vinculadas al puesto o no. Por ejemplo, si tuvieras que atender a un cliente con un reclamo, con una dificultad, con un problema, ¿qué harías? Eso puede ser una pregunta tradicional para una entrevista de este tipo. Y si no, pueden ser otro tipo de preguntas o juegos vinculados a cuestiones más abstractas o juegos como por ejemplo viajar a la luna, ir a una isla desierta, etcétera, que nos ponen en situación. En realidad no se quiere comprobar si uno quiere salir a una isla desierta, sino cómo voy a hacer para salir de esa isla desierta. Sea hablando, comunicando, intercambiando, pensando, razonando, de qué manera lo hago. Por eso allí piensen siempre, ¿para qué me están dando esta actividad? ¿Cuál sería el objetivo o el motivo? Siempre detrás de toda actividad existe un motivo subyacente que tendremos que después poder analizar. Las entrevistas psicotécnicas o entrevistas psicolaborales finales, en donde allí se realiza un conjunto de batería de test proyectivos que significan test para escribir, dibujar, test verbales, test de manchas, en donde un profesional de psicología va a estar administrando estas técnicas y a partir de ello puede elaborar lo que sería un diagnóstico de perfil por competencias, siempre enfocado en el puesto al cual ustedes postulan. Siempre es importante escuchar todo lo que las personas que están haciendo el proceso de selección nos tienen para decir, tomar nota en cada instancia de proceso y si nos queda alguna duda de eso, consultarlo. Siempre una consulta en ese sentido bien realizada, es mejor que quedarse con la duda y no saber si tengo que presentarme en tal horario, cómo va a ser la actividad finalmente y si después, cuando quedara seleccionado, voy a estar de acuerdo o no con las condiciones de trabajo. Por eso siempre indaguen, pregunten, sáquense todas las dudas antes de avanzar en un proceso de selección. Mi nombre es Diego Mancilla, espero que estos tips te hayan servido para tu inserción laboral. Mi nombre es María Gomila, espero que esto te sirva para poder participar de procesos, poder disfrutarlos y poder aprender de esas instancias. Mucha suerte.